En este video vamos a estudiar lo que es el desplazamiento de una función exponencial. Prácticamente en la gráfica, ¿qué sucede cuando la forma de una función exponencial cambia? ¿Qué es lo que va a suceder en todo caso en su gráfica y cuáles serán los desplazamientos que estos cambios provocan? Pero para eso, pues ya se tendría que saber cómo graficar a través de la tabulación o a través de utilizar la tablita, cómo se graficaría una función exponencial. Veamos entonces algunas ideas básicas. La primera, el desplazamiento horizontal. Sabemos que horizontalmente nos desplazamos hacia la izquierda y derecha y verticalmente nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo. En este caso, el desplazamiento horizontal será de la siguiente manera. Cuando al exponente de una función exponencial se le suma 1, los pares ordenados se desplazan una unidad a la izquierda. Vean, no necesariamente 1, puede ser 2, 3, 4, etc. Pero en este caso, si es 1, se desplaza una unidad a la izquierda. Si sería 2, serían 2 unidades a la izquierda. Si fuera 3, 3 unidades a la izquierda, así sucesivamente. En este caso, se refiere a lo siguiente. Si a la función f de x, que se representa mediante a elevado a la x, a esta x le sumamos 1 acá arriba en el exponente, entonces la función o la gráfica o los pares ordenados se van a desplazar un punto o una unidad hacia la izquierda. Ahora bien, si al exponente se le resta una unidad, los pares ordenados se desplazan una unidad a la derecha. ¿Qué sucede? Si a f de x, que sería igual a la x, a esta x se le resta 1, entonces nos vamos a desplazar una unidad a la derecha. Así es fácil. O el par ordenado se va a desplazar una unidad a la derecha. ¿A qué se refiere? Si tenemos este plano cartesiano y graficáramos esta función f de x igual que a 2 a la x, si graficáramos esta función, vean, tendríamos estos pares ordenados. Si utilizamos una tablita, podríamos tener estos pares ordenados y tendríamos una curva como esta para esta función. Ya la habíamos graficado previamente también. Ahora bien, si esa sería para nosotros la curva base, porque a partir de esta se ve modificado esta función y así es en donde empiezan los desplazamientos. Por ejemplo, si acá a esta x le sumamos 1, significa, vean, pero para eso siempre necesitamos una gráfica base. Esa sería para nosotros la curva base, que sería esta, sin tener modificado esta x. Cuando modificamos ya la x, entonces ahí ya intervienen los desplazamientos. Como a la x se le está sumando 1, entonces nos vamos a desplazar cada punto, se va a desplazar una unidad a la izquierda. Es decir, los puntos quedarían, vean, quedarían por acá, una unidad a la izquierda. Ahora bien, si trazamos la nueva curva, y esta curva sería prácticamente la gráfica para esta función. Vean, con el simple hecho de tener una función base y a esta x sumarle 1, nos provoca esta otra función. Ahora, si a esa x no le sumamos 1, sino que le restamos 1, vean, tal y como aparece acá, aquí a la x le estamos restando 1, entonces ahora los desplazamientos serían a la izquierda, es decir, cada par ordenado se va a desplazar a la izquierda. Vean, este se desplazaría a la izquierda, ahí sería el par ordenado, este también a la izquierda, y este también una unidad a la izquierda, es decir, nos vamos a desplazar el número que tengamos acá. Si fueran 2, nos desplazaríamos 2 unidades. Ahora bien, trazamos la nueva curva que pase por estos 3 puntos y ahí tendríamos las 3 funciones, que vean, son 3 funciones diferentes, pero estas dos dependen de esta función base. A esta función base le sumamos 1, los pares ordenados se desplazaron una unidad a la izquierda, le restamos 1, los pares ordenados que teníamos acá se desplazaron una unidad a la derecha.
Y a ese desplazamiento es al que se refiere el análisis de que vamos a ver en este video o en esta secuencia de videos. Tenemos ahora el desplazamiento vertical, que es aquel que se da hacia arriba y hacia abajo. Cuando a una función exponencial se le suma 1, los pares ordenados se desplazan una unidad hacia arriba. Y lo contrario, cuando a una función exponencial se le resta 1, los pares ordenados se desplazan una unidad hacia arriba. Veamos a lo que se refiere. Todos estos criterios los debemos tener en cuenta que nos servirán para analizar gráficas de funciones exponenciales. Si tenemos la función f de x igual a la x, esa sería la función base, diciéndolo así. Todo esto es la función exponencial. Si a toda esta función le sumamos 1, vean, ahora la suma no es solamente para el exponente, sino que es para todo, vean. Si a todo esto le sumamos 1, hasta el 1 está de una forma más grande, entonces nos vamos a desplazar una unidad hacia arriba. Pero si a esa función base le restamos 1, vean ahí estaría el 1, entonces nos vamos a desplazar una unidad hacia abajo. Veamos gráficamente, siempre tenemos esta función base. Si graficamos la función base, como ya lo aprendimos con la tablita y todo, esa sería la gráfica de la función base. A partir de los cambios que le hagamos a esta función, así se dan los desplazamientos acá. Veamos entonces, tenemos, si a todo esto le sumamos 1, aquí tenemos el caso, si a todo le sumamos 1, significa que nos vamos a desplazar una unidad hacia arriba, es decir, a partir de estos pares ordenados, contamos una unidad hacia arriba. Vean, una unidad hacia arriba y acá estarían los pares ordenados. Y ahora trazamos la nueva curva. Esta curva es la que me representa a esta función. Que vean, prácticamente depende de la primera función base, pero modificamos este 1 que se le agregó. Si no le hubiéramos sumado 1, sino que le hubiésemos restado 1 a todo, entonces nos hubiera quedado, cada par ordenado se desplazaría hacia abajo, una unidad hacia abajo. Recordemos que se va a desplazar hacia abajo o hacia arriba de acuerdo al número que nos aparezca acá. En este caso nos vamos a desplazar una unidad hacia abajo, vean, el par ordenado se desplaza una unidad hacia abajo, así estaría, y ahora vamos a trazar esos 3 puntos, por ahí estaría. Ahora bien, algo muy importante que tendríamos que analizar de esto son las asíntotas. La asíntota para esta función base sería en 0, ahí estaría. La asíntota para esta función estaría en 1, el término independiente, vean ahí estaría la asíntota. Y para la función azul, la asíntota estaría en menos 1, vean acá estaría la asíntota. Por eso es que la curva azul no puede pasar de menos 1, la curva verde no puede pasar de 0 y la curva roja no puede pasar de 1, porque ahí estaría la asíntota. Bueno, ese sería el desplazamiento vertical. Si le sumamos una unidad, los pares ordenados se desplazan una unidad hacia arriba y si le restamos una unidad, los pares ordenados se desplazan una unidad hacia abajo. Ahora vamos a ver la simetría y desplazamiento de funciones. Y para esta simetría es muy importante reconocer si una función está siendo afectada por un signo menos o una variable está siendo afectada por un signo menos. Veamos, la simetría se aplica si la potencia es negativa o si la variable tiene signo menos. Y acá vamos a ver los dos casos. Este caso sería cuando la potencia es negativa. Vean, ahí tenemos entre paréntesis a la potencia que está siendo afectada por el signo menos. Y en ese otro caso tenemos la función exponencial cuando la variable está siendo afectada por el signo menos. En este caso, la variable es negativa. Vean, potencia negativa, esta forma, variable negativa, esa forma de acá. Un caso alterno, si lo queremos ver más específicamente, podríamos decir este caso. Ahí tenemos una potencia negativa y acá
tendríamos una variable negativa. Entonces pueden dar los dos al mismo tiempo. Vean, tendríamos una base negativa y también una variable negativa. Se podría dar este caso también. Pero acá, vean la diferencia. Esta es una potencia negativa y esta es una variable negativa. Esa es la gran diferencia. Ahora, la simetría entre funciones. Son ejemplos de función exponencial. Vean, 2 a la x, voy a tomar esto como una expresión base. Si graficamos 2 a la x, tendríamos la asíntota en 0, y esos serían los pares ordenados, y ahí tendríamos la curva. Ya habíamos graficado eso, inclusive utilizando la tablita en los videos anteriores. Ahora bien, ¿qué puedo asumir de la simetría entre funciones? Podría asumir que en este caso, esta función 2 a la x o esta función 1 medio a la x depende de 2 a la x. ¿Qué es lo único que sucedió? ¿Cuál es el cambio? Que acá, para que acá adentro tengamos este 1 medio y tomemos en cuenta que 1 medio es 0.5, es un valor decimal, para que acá en el centro tengamos este 0.5 es porque la variable tuvo que estar negativa. Así como este caso. ¿Qué sucede acá cuando tenemos un exponente negativo? Esto es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un exponente negativo, recordemos que se aplica la propiedad. Se pasa el denominador con exponente positivo y arriba me quedaría 1. Ahora bien, en este caso, sabemos que al 1 le podemos poner la variable x y no hay ningún cambio porque el 1 lo podemos elevar a cualquier valor y nunca va a tener cambios. Y acá me quedaría 1 medio porque ambos tienen el mismo exponente elevado a la x, que eso sería esta parte de acá. Entonces, prácticamente, y eso es lo que quiero que quede claro, tener 1 medio a la x es lo mismo que tener 2 a la menos x. ¿Qué va a suceder cuando tengamos esa variable negativa o tengamos un número decimal como base? Pues acá la curva ahora será decreciente, es decir, tendría el sentido contrario, algo como eso. Vean, si tenemos esta forma podríamos decir que la curva sería creciente, pero si esta x estuviera negativa, entonces la curva sería decreciente. Y vean la simetría en los puntos. Vean, este punto prácticamente se trasladó acá, ese punto se mantuvo porque está en el eje, podríamos decir así, y este punto se trasladó hacia acá, al sentido contrario. Entonces, a eso es a lo que llamamos simetría, pero es importante que identifiquemos algo. Si la variable cambia con exponente negativo, entonces lo único que sucede es que tenemos esta función de primero. Entonces la simetría me dice que se va a trasladar o va a suceder lo mismo con la curva que está en esta trayectoria. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando la potencia se vea afectada con el signo menos? ¿Qué va a suceder cuando esta potencia se vea afectada por el signo menos? Vean esta curva verde, lo que va a suceder es de que se va a proyectar acá abajo. Vean, prácticamente estos puntos se van a proyectar hacia abajo y tendríamos esta gráfica de acá. Es decir, que si esta función base, vean, todo empieza de acá. Si a esta función base se ve afectada por un signo menos, entonces lo que va a suceder es que se va a ver reflejada en la parte de abajo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué sucede si esta función se ve afectada por un signo menos? Tal y como aparece acá. Cualquiera de las dos. Ya puede ser de esta forma o con el exponente negativo. Ya demostré que estas dos formas son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tengamos cualquiera de estas dos expresiones? Lo que sucederá es acá, esta gráfica habíamos dicho que es la curva roja. Entonces, lo que va a suceder es que como la potencia está siendo
afectada por el signo menos, entonces ahora la curva roja se va a trasladar o se va a reflejar en la parte de abajo de la asíntota. Ahí lo tenemos. Vean, ahí estaría la curva roja. Vean cómo se da la simetría entre las funciones. Y todo inicia acá. Si este exponente queda negativo como esta forma, vean, esa es la función original. Si el exponente queda negativo como esta forma, entonces surge esta curva que prácticamente se proyecta en sentido contrario, vean, de esta manera. Y ahora, si la potencia se ve afectada por el signo menos, entonces se traslada a la parte de abajo. Vean, si esta potencia se ve afectada por el signo menos, la curva verde se traslada hacia la parte de abajo de la asíntota o se ve reflejada en la parte de abajo de la asíntota. O si en este caso esta función se ve afectada por esta potencia se ve afectada por un signo menos, entonces la curva roja se refleja en la parte de abajo de la asíntota. Esas son ideas que se pueden tomar en cuenta para analizar gráficas gráficas y también la forma algebraica de una función exponencial. Retomando la idea, si tenemos esta función base, que sería la curva que está en la parte de arriba, y esta potencia se ve afectada por el signo menos, entonces la asíntota sirve como eje de simetría, así se llama, y esta curva se ve reflejada en la parte de abajo también, y es decir, los puntos estarán, digamos, en la misma posición de X, pero la coordenada en Y cambiará. De igual forma, habíamos dicho que estas dos son exactamente lo mismo, porque de esta forma puede cambiar a esa de acá, o viceversa. Entonces, si tenemos esta función, se presenta esta gráfica de color rojo que tenemos acá, esta curva roja que tenemos en la parte de arriba de la asíntota. Ahora, si esta potencia se ve afectada por este signo menos, de igual forma acá, si la potencia se ve afectada por el signo menos, entonces prácticamente la asíntota sirve como eje de simetría y esta curva se refleja en el eje, en la parte de abajo de la asíntota. Lo mismo, los valores de X para esos puntos serán los mismos, lo único que cambiarán son los valores de Y. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo analizar el desplazamiento de una gráfica de la función exponencial si se tiene una función base. Bueno, y para ello vamos a tomar en cuenta los criterios que explicábamos anteriormente. Vamos a graficar esta función. Para empezar, vamos a determinar una función base. La función base sería el 2 elevado a la x, para este caso específico. Esa sería para nosotros la función base. Graficando esta función base, como ya lo habíamos visto anteriormente, tendríamos esta curva. Esta curva sería para nosotros la función base 2 a la x. A partir de esta curva vamos a determinar los desplazamientos. Por ejemplo, vamos a analizar primero el exponente. El exponente sería esta parte que tenemos acá, que lo vamos a determinar acá. Vean, ese sería el exponente. Y en el caso, el exponente, pues al exponente, vean, se le está restando a la x, se le está restando 1. Originalmente se tiene x, entonces al restársele 1, tal y como aparece en el caso que tenemos el ejercicio, entonces ¿qué va a suceder? Nos vamos a desplazar una unidad a la derecha, es decir, estos pares ordenados se van a desplazar una unidad hacia la derecha. Veamos, aquí lo tenemos, una unidad hacia la derecha, tomando en cuenta los criterios que determinamos anteriormente. Me desplazo una unidad hacia la derecha y ahora este 1 positivo, ¿de dónde lo sacamos? Ese 1 positivo es el término independiente. Aquí le voy a poner término independiente. El término independiente es 1 positivo, aquí lo tenemos, término independiente.
¿Qué nos dice el término independiente? Como se está sumando 1, entonces nos vamos a mover una unidad hacia arriba, es decir, a partir de acá, de ese punto en el que nos quedamos, nos vamos a mover una unidad hacia arriba. Por eso vean que aquí no puso el punto directamente, porque acá se ve afectado el exponente y también toda la potencia. Entonces, primero tomamos en cuenta el exponente y después tomamos en cuenta al término independiente. Entonces, en este caso, a partir de donde nos quedamos en esta flecha, vamos a seguir una unidad hacia arriba. Vean, una unidad hacia arriba, una unidad hacia arriba, y acá vamos a colocar el punto. Vean, aquí, y en este caso, en este punto van a coincidir. Y después de determinar estos puntos, unimos los tres puntos y vean, ahí tenemos prácticamente lo que sería la gráfica de la función exponencial tomando en cuenta los desplazamientos. La pregunta es, ¿cuál será la asíntota para esta curva? Pues la asíntota, recordemos que la obteníamos del término independiente que es 1, entonces la asíntota acá estaría ubicada en 1, exactamente acá. Ahí estaría la asíntota, vean, ahí tenemos solo la gráfica, ahí tendríamos los desplazamientos, acá tenemos la gráfica ya en sí, la que nos quedó, y en este caso la asíntota estaría ubicada, como les había dicho, en el término independiente que sería 1 en y, vean, de acá voy a decir que sería esta la asíntota horizontal, 1 en y en este caso el dominio serían los reales y el rango sería desde la asíntota hasta el más infinito. Ahí tendríamos la asíntota y el rango, como les decía, sería desde 1 hasta más infinito. Lo voy a poner acá porque es prácticamente lo único que cambia. El rango sería desde 1, corchete abierto, hasta más infinito, de acuerdo al desplazamiento que se ve acá. Aquí lo tenemos, dominio, los reales, y el rango sería desde 1, desde la asíntota, hasta el más infinito. Continuando, este sí sería el ejemplo 2. Anteriormente pues había un problema. El caso anterior, en donde decía ejemplo 2, era siempre parte del ejemplo 1. Bueno, habiendo corrigiendo ese dato, veamos el ejemplo 2. Vamos a graficar esta función. Y acá necesito que tengamos cuidado al momento que saquemos la función base, porque en este caso la función base estaría dada, vean, este paréntesis que tenemos ahí, digamos que ahí estaría la variable, porque ahí está x, pero este paréntesis se está viendo afectado por este signo menos. Entonces la función base ahora sería 2 elevado a la menos x, esa sería la función base. ¿Qué sucede cuando tenemos 2 a la menos x? ¿Cómo nos queda la gráfica? En este caso la gráfica nos queda algo como esto. Vean, de esa manera nos queda la curva de la función base. ¿Cómo podemos graficar a la función base? Utilizando la tablita que les expliqué anteriormente. Ahora bien, al tener unos 3 puntos que tengan en la función, al tener estos 3 puntos podríamos hacer lo siguiente. Esa sería la función base, que es esta curva. Por eso la puse con líneas discontinuas, porque después la vamos a borrar para poner la función que me están pidiendo. Entonces, vamos a analizar el exponente. El exponente acá sería x menos 1. Vean qué significa. Que a este 1, a la x, perdón, se le restó 1. Entonces, vean, solo paréntesis, el exponente sería x menos 1. Y como en este caso estamos diciendo que a la x se le restó 1, significaría que nos vamos a mover una unidad hacia la derecha. Repito, voy a tomar en cuenta solo lo que está dentro del paréntesis, que sería x menos 1. Por lo tanto, me voy a desplazar una unidad hacia la derecha. Veamos, los puntos se van a desplazar una unidad a la derecha. Una y una. Ahí lo tenemos. Ahora bien, el término independiente sería menos 1. Entonces, menos 1 sería el término independiente, este de acá.
¿Qué nos indica ese menos 1? Que los pares ordenados se van a desplazar verticalmente una unidad hacia abajo, porque sea negativo. Entonces nos desplazamos una unidad hacia abajo, vean, ahí serían, y los pares ordenados quedarían acá. Aquí coincide con este punto y acá también con este punto. Unimos los tres puntos y ahí tenemos a la función. Ahora, esa es la función que me estaban pidiendo al inicio, ¿verdad? Por lo tanto, esa función que está de color azul sería la que me estaban pidiendo graficar, que lo hicimos basándonos nada más en los desplazamientos. Si tomamos únicamente a esa función, acá también está otro error, aquí no es el ejemplo 3, sino que sigue siendo el ejemplo 2. Vean, si tomamos solo la función, ¿qué podemos analizar de esta función? Primero la asíntota sería menos 1. Y igual menos 1. Ahí estaría la asíntota, porque está en el término independiente. ¿Cuál sería el dominio? El dominio serían los reales. ¿Y cuál sería el rango? Iríamos desde menos 1 hasta más infinito. Ahí estaría el rango, desde menos 1 hasta más infinito.